Hoy vamos a hablar del canal estrecho cervical. ¿Qué es el canal estrecho cervical? El canal estrecho cervical es una estrechez o cerramiento del canal por donde baja la médula a nivel de la columna cervical, que es esta porción que se encuentra aquí. A diferencia del canal estrecho lumbar, lo que va en el canal espinal, en la columna cervical, es la médula. En cambio, en la columna lumbar son nervios periféricos. Lo que hace esto, dos enfermedades completamente diferentes. El canal estrecho cervical se produce por múltiples razones. La razón más frecuente es por un proceso degenerativo de la columna cervical. ¿Qué significa eso? Que los discos se van aplastando y las vértebras se van deformando. Los ligamentos se van hipertrofiando, lo que hace que el canal central, por donde va la médula, se va estrechando. Esa es la principal causa del canal estrecho cervical. Pero hay otras causas menos frecuentes que pueden ser hernias discales muy grandes o causas tumorales. ¿Cuáles son los síntomas del canal estrecho cervical? Los síntomas del canal estrecho cervical, como ya les comenté, es muy diferente al canal estrecho lumbar. Básicamente, el paciente va a tener síntomas muy lentos y progresivos. Esto es una enfermedad que toma mucho tiempo en desarrollarse, inclusive años. Los primeros síntomas del canal estrecho cervical son pérdida de la destreza fina en las manos. El paciente comienza a decir que le cuesta utilizar sus dedos, abotonarse la camisa, ese tipo de cosas. Posteriormente puede haber dolor en miembros superiores por irradiación de los nervios que están comprimidos y finalmente comienzan los síntomas propios de mielopatía. ¿Qué significa mielopatía? Mielopatía significa enfermedad de la médula. Y la enfermedad de la médula básicamente se va a manifestar como un trastorno para la marcha. El paciente comienza a caminar con dificultad y con rigidez en los miembros inferiores. Aquí podemos ver una placa de una resonancia de la columna cervical. En la parte anterior están las vértebras con los discos, que son estas líneas negras. Esta es la parte posterior y el canal central está relleno con un cordón gris grueso que es la médula. Este cordón en la parte superior y como ven en la parte inferior tiene un blanco alrededor. Es el espacio normal que tiene la médula. Pero ven que en la porción cervical de 3, 4, 5 y 6 esa línea blanca desaparece. Con lo cual, aquí podemos decir que estamos hablando de un canal estrecho cervical. Una de las características importantes es ver cómo está la médula. En estos casos vemos como unas pequeñas manchas blancas dentro de la médula. Eso significa que esa médula ya está sufriendo. Si no hay manchas blancas en la médula, radiológicamente esa médula no está sufriendo. El canal estrecho cervical se diagnostica primariamente por los síntomas del paciente. Cuando hay síntomas que uno considera que están relacionados a un canal estrecho cervical, se va a la segunda parte, que es el diagnóstico radiológico. El estudio por excelencia es la resonancia magnética cervical. En algunos casos pedimos también una tomografía para evaluar la parte ósea de la columna cervical, que también puede intervenir en la estrechez del canal y nos puede dar luces sobre qué solución quirúrgica seguir en estos casos. Una vez que uno tiene el diagnóstico clínico y radiológico, la pregunta es ¿qué se hace en estos casos? Bueno, aquí lo fundamental es hacer una adecuada clasificación del paciente. El paciente puede estar en diferentes grados de su estrechez, grados leves o severos. Los leves no requieren cirugía, los severos sí lo requieren. Pero es importante estar clasificados. Hay una clasificación que es la clasificación JOA de la Japanese Orthopedic Association, que es una de las clasificaciones más serias de la estrechez cervical. Es importante que el médico le diga a usted en qué grado de esa clasificación se encuentra. Porque si está en un grado leve,
inclusive hasta moderado, no tiene indicaciones quirúrgicas. Si está en un grado severo, sí la tiene. Eso se hace con un puntaje específico dependiendo de las actividades y de los síntomas del paciente, y dependiendo de ese puntaje uno determina si el paciente va o no a cirugía. Si el paciente finalmente es diagnosticado con una mielopatía severa y debe ser intervenido, ¿qué tipo de intervenciones quirúrgicas se pueden hacer? Básicamente el objetivo quirúrgico es descomprimir la médula. La médula se puede descomprimir por una cirugía que se hace por vía anterior y se puede descomprimir por una cirugía que se hace por vía posterior. La decisión si se hace por vía anterior o posterior depende de ciertas características como dónde se encuentran los osteofitos, cuál es la curvatura de la columna, cuáles son las lesiones secundarias que puede haber, etc. Es decir, hay varias variables que se toman en cuenta para ver si es una cirugía por vía anterior o por vía posterior. Inclusive la cirugía por vía anterior tiene diferentes tipos de cirugía: sacar los discos solamente con una placa, o sacar las vértebras, o hacer vertebrectomías, etc. Es decir, hay una gran gama de posibilidades quirúrgicas, pero eso lo decide el cirujano dependiendo de las características radiológicas y clínicas del paciente. ¿Cuáles son los resultados quirúrgicos de este tipo de cirugía? Los resultados son satisfactorios, pero a diferencia de la cirugía lumbar, donde estamos lidiando con nervios periféricos, aquí estamos lidiando con la propia médula, y esa médula es mucho más delicada, con lo cual estos son cirugías que tienen que hacerse por gente que está entrenada para esto, y hay que hacerlo de una manera muy delicada para no infringirle al paciente mayores lesiones de los que ya tiene. Con los canales estrechos muy severos, esas cirugías son más complicadas y hay que ser mucho más delicado para no producir una lesión mayor a la médula cervical. Las columnas con canales estrechos importantes, en esos casos hay que hacer una cirugía delicada para no infringirle mayor daño a la médula, que ya en estos casos es importante. Finalmente, lo que quiero decirles es que muchísima gente a cierta edad, por encima de la sexta, séptima y octava década de la vida, muchos pacientes tienen canales estrechos cervicales, pero la mayoría de esos pacientes, esos canales estrechos son asintomáticos o muy leves, con lo cual terminan operándose un porcentaje relativamente bajo de estos pacientes. Es importante que si tienen síntomas de disminución de la destreza fina en las manos, rigidez en las piernas, dificultad para subir escaleras, es importante que consulten al médico porque pudieran tener un canal estrecho cervical.